Y bueno, ya estamos de regreso. Muchísimas gracias por continuar con nosotros aquí en Ciudad Juárez, transmitiendo para todo el estado de Chihuahua, El Paso, Las Cruces y Nuevo México. Y bueno, como les decía hace unos momentos, voy a tener una charla vía telefónica con Margarita Zavala. Margarita Zavala, pues es, como ustedes bien ya la conocen, ella fue candidato a la presidencia de México y hoy es fundadora del partido México Libre, el Instituto Nacional Electoral. Ya dio su visto bueno para que, bueno, empiecen ya a recabar todos los trámites para dar paso a este nuevo partido en nuestro país, en México, y le agradezco mucho a Margarita Zavala que nos tome la llamada. Margarita, gracias por tomarte este tiempo. Muchas gracias Hugo, buenas noches, y a toda Ciudad Juárez, por supuesto, es una gran ciudad que da mucho y que se le exige a veces demasiado. Así es. Estoy muy contenta de poder platicar con ustedes. Gracias, Margarita. Bueno, pues el tema es muy importante. El Instituto Nacional Electoral ya dio el visto bueno para que México Libre se pueda convertir en un partido político. ¿Es así, Margarita? Así es, para que podamos iniciar todo el proceso. Sí. Incluso para el inicio del proceso, el INE nos tiene que dar una aplicación que todavía no nos ha dado. Sí. Y vamos, pero una vez, será, me supongo, en el transcurso de estos días, para poder, por un lado, los auxiliares que nos ayuden a pedir firmas, y por eso les pido a todo el que nos quiera ayudar, que se quiera sumar a digamos, que quiera fundar, que se registre en mexicolibre.org.mx para que podamos tener contacto y nos ayuden a recabar firmas. Y por otra parte, tenemos que hacer 9 distritos electorales en Chihuahua, tenemos que hacer 9 asambleas distritales con más de 300 personas, así que también les pido que saquen también toda su energía y la fuerza propia de juarenses para empezar este movimiento, este camino para hombres, mujeres, jóvenes que siempre han querido participar y por alguna razón no lo han hecho. Margarita, ¿tienes confianza en que puedas reunir todas esas firmas? ¿Cuántas necesitan para que ya en línea vale que están listos ustedes para que se conformen ya como un partido político en nuestro país? ¿Cuántas firmas? Son 240,000, en verdad son 230,000 y tantas, sí. Para que, por un lado, lo que se tiene que reunir. El otro requisito que también es complicado son las asambleas distritales. Necesitamos hacer en el país más de 200 asambleas distritales con más de 300 personas. Y eso sé que puede estar sujeto a muchas cosas, pero particularmente, pues, también es cierto que uno lo vamos a intentar, nos vamos a mover, pero también depende de los ciudadanos. Esto es de la mano de los ciudadanos. Claro. Y para generar un partido que además, un movimiento que rebase las biografías personales, pero que de algún modo pues también muchos de nosotros pues pongamos todo para que salga adelante y encuentren ahí un camino necesario para México y los mexicanos. ¿Qué plazo tienen ustedes, Margarita? ¿Qué plazo tienen para que este proceso se cumpla? ¿Hasta cuándo tienen ustedes como límite para poder reunir las firmas y las asambleas distritales? Todo esto que me estás comentando. Estos requisitos los tengo que cumplir en el año. Todo un año además me obliga a ponerme a revisar hacer todo un calendario de asambleas, por eso vamos a tardar un poco, pero el hecho que se registren me ayuda a verificar en qué lugares es más fácil hacer una asamblea antes y ver dónde nos tenemos que organizar todavía con mayor fuerza en otros lugares. Entonces tengo todo el año para hacerlo. Ahora, todo el año, pero ya vamos a acabar febrero, entonces nada más son 10 meses y quitar un poco de diciembre, pues en realidad estamos hablando de 9 meses más una asamblea en enero. Ahora, lo que sí es cierto es que la ley te obliga a hacer esto o habernos registrado en enero, ahorita este enero que acaba de pasar. Sí. Y la siguiente vez que podemos hacer un partido político los ciudadanos en México es hasta enero del 2025. Entonces mejor hagámoslo una vez antes de que escrituremos el país. Claro. Margarita, ¿por qué México Libre? ¿Por qué en relación o a qué atribuyes
tú que este partido deba de tener esta figura México Libre? Mira, la libertad no es el único valor, Sí. pero desde ese valor podemos luchar por los otros. Cuando te anulan la libertad, cuando atentan contra la libertad, están anulando pues también la defensa de los otros valores. Y yo estoy convencida de que ese nombre que se tuvo es por la reunión de la palabra libertad y la palabra responsabilidad, son dos valores, y que se fue haciendo una asociación que se llama Libertad y Responsabilidad Democrática, y decidimos como nombrarla libre. Por eso la derivación a la hora que quisimos hacer un partido político, que es el único instrumento que la ley nos deja de manera eficaz para el acceso, ejercicio y vigilancia al poder, pues se utilizaba la palabra libre. Y de verdad, mira, Hugo, yo de todo lo que está pasando creo que hay condiciones para que el valor que se ha puesto el valor que en mayor riesgo está es la libertad. Constantemente vemos cómo se le trata a quien piensa diferente, a quien detenta el poder. Constantemente vemos cómo se utilizan medios, personas que obstaculicen una vía de ferrocarril y que dejen sin libertad económica a muchas personas. Constantemente estamos viendo un debilitamiento de los sistemas de poder, de los sistemas de pesos y contrapesos. Una de ellos es una batalla que está dando en Chihuahua, por ejemplo. Sí. Ese tipo de cosas sí nos obliga a pensar que la libertad es un valor que tenemos que defender, porque si no lo defendemos, pues sin querer se nos puede ir acabando, y cuando ya sea demasiado tarde no lo vamos a recuperar. ¿Y tú crees que estemos en ese riesgo en estos momentos en el país como para defenderlo así como tú lo dices? ¿Tú crees que estemos en ese camino de perder nuestra libertad en México? ¿O a qué atribuyes tú estos comentarios? Mira, siempre es importante para los seres humanos saber que los valores siempre están en riesgo, y por eso es importante hacer hincapié en ellos. Sí. Pero yo te voy a decir, la libertad, por ejemplo, si alguien que no renuncia a su cargo porque es presidente de una comisión autónoma y no quiere hacerle caso a una funcionaria pública o al poder que le pide su renuncia porque está electo para defender la autonomía de ese órgano, y es acusado desde el poder, con los micrófonos del poder, con los recursos públicos, desde la televisión, pues sin duda está poniendo en riesgo la libertad, no solo de esa persona, sino de todos los que están disintiendo. Si alguien está en contra o difiere, es atacado a través y se le nombra constantemente para enjuiciarlo, para hacer un linchamiento público, pues se pone en riesgo la libertad. Y yo nada más digo, yo entré en 84 a la política y había un partido hegemónico, no había partidos donde caminar, porque solo había un partido, y al mismo tiempo había un poder ilimitado. Yo encontré a un gran partido, y yo lo que quiero, y entré a la política en la defensa de la libertad, y yo lo que quiero es que un joven pueda encontrar en México Libre un camino como el que yo encontré, y por eso estoy trabajando para los otros, para que haya nuevos políticos, nuevos ciudadanos participando y decidiendo, y estoy convencida que eso lo necesita México. Y otra vez volviendo al riesgo de las libertades, si tú tienes un programa de estancias infantiles y lo cancela, ¿quién se quedó sin la libertad de trabajar? Más de 100,000 mujeres que podían ir a trabajar porque estaba su hijo en una estancia infantil. Más de 100,000 mujeres que podían estar trabajando o podrían estar estudiando. Esas condiciones las pone el Estado para el ejercicio de la libertad. Y lo que veo es que en realidad genera condiciones para que dependan del Estado, y eso a mí me preocupa. A 2 meses y medio aproximadamente del gobierno que encabeza el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ¿qué evaluación le das? Bueno, ya nos estás hablando de algunas acciones que él ha tomado, lo de las guarderías y además de otras cosas, o las estancias infantiles.
¿Cómo lo evalúas a Andrés Manuel López Obrador en 2 meses y días, 12 meses, 15 días aproximadamente que lleva al frente del gobierno de México? Bueno, ha pasado, parece mucho tiempo, pero no tanto como para poderlo evaluar completo. Sí. Pero sí te voy a decir una cosa, en términos, digamos, déjame repasar, políticos, económicos y sociales. En términos políticos me preocupa enormemente el debilitamiento del sistema de pesos y contrapesos, como ya contra el federalismo, contra los otros poderes y contra los órganos autónomos. En términos económicos, la verdad es que todas las perspectivas de todas las organizaciones internacionales y nacionales son para abajo. Me preocupa la anulación de posibilidades de trabajo, de progreso a través de energías limpias. Al contrario, me preocupa un regreso y a economías basadas en el carbón, que me preocupa, por ejemplo, que estas energías limpias que generan mucho mayor y mejor distribución de la riqueza y del ingreso, pues estén anuladas porque no se cree en el desarrollo humano sustentable. Me preocupa en términos económicos esa falta de coordenadas que tienen en los mercados y que creen que no significa nada no actuar contra contra la obstaculización de las vías de ferrocarril que no permitió el desarrollo de comercio, y ese es un atentado contra la libertad del comercio y la libertad del trabajo y los de miles de trabajadores que se quedaron sin laborar y que vivían gracias a eso. Me preocupa lo que está pasando en términos de libertades de estos sindicalismos que están regresando y que están generando una ola de huelgas que se ven más bien organizadas en la frontera de Tamaulipas. Y lo social, este linchamiento que se hace desde el poder. Un Canal 11 que creo que tenía una buena programación desde hace mucho tiempo y que ahora pasa toda la entrevista que da en las mañanas el presidente completita, como si estuviéramos hablando de un canal estatal y no de un canal público. En ese sentido, pues sí hay no puedo evaluarlo completito, pero sí decir que hay una enorme preocupación del riesgo que está corriendo la libertad y que además la polarización y el discurso de odio que genera desde los micrófonos, pues sí me preocupa mucho. No puedo evaluarlo a 2 meses, todavía me falta ver algunas cosas. Sé que va a mejorar el ingreso quizá en muchas familias por esta transferencia directa de dinero. Pues sí, pero hay que evaluarla en todo su impacto. Y el asunto de la relación con el gobierno de los Estados Unidos aquí en Ciudad Juárez, pues hemos visto que hay una gran migración hacia esta frontera. Están llegando muchísimas personas a Ciudad Juárez tratando de buscar o de encontrar la manera de cruzar el río Bravo, de buscar el sueño americano, pero mientras están llegando pues muchísimas personas a Ciudad Juárez y a otras zonas fronterizas. Este asunto, ¿cómo lo visualizas, Margarita? ¿El gobierno federal está haciendo lo correcto, permitir la entrada de tantos migrantes a nuestro país? Muchos de ellos se están quedando en México al no poder cruzar hacia los Estados Unidos y se les están dando una gran cantidad de apoyos económicos. ¿Tú cómo lo visualizas, Margarita? Mira, yo sé que Juárez es una ciudad en sí misma migrante. Los juarenses son ciudadanos mexicanos que tienden a abrir las puertas a quienes son distintos a la migración incluso. Pero sí es importante que haya una migración ordenada y que al mismo tiempo esté preparada y puede estar el Estado mexicano preparado para enfrentar este fenómeno migratorio que particularmente se da en estos meses. Lo que estoy viendo es que dejan muy solo a los municipios fronterizos y eso es lo que no se vale. Y me preocupa una negociación con Estados Unidos que parte de la idea, tal como la han dejado ver, que sí los van a recibir, pero primero hacen el juicio. Y quienes sabemos algo de derecho migratorio en Estados Unidos o de lo que está pasando allá, un juicio de cada uno significa por lo menos
un año, 2 años. Y con el shutdown de último, pues con mayor razón será como de 3 años. De verdad, si está el gobierno federal pactando eso, es una enorme irresponsabilidad, porque va a generar además una situación de violación a derechos humanos de quienes están migrando hacia Juárez, hacia Tijuana, hacia Reynosa. Veo que no hay planeación y que no hay preparación, y eso me preocupa mucho, con todo y que yo sí soy de las que creo que la migración es un fenómeno natural en los seres humanos y que deberíamos respetarlo mucho más. De hecho, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, el alcalde independiente de esta frontera en Ciudad Juárez, bueno, ya han manifestado que no tienen los recursos suficientes para poder hacer frente a esta gran cantidad de personas, o de atender, mejor dicho, a esta gran cantidad de personas de Centro y Sudamérica que vienen a la frontera, y están pidiendo el auxilio del gobierno federal. Hasta este momento todo esto se ha hecho con recursos municipales y estatales, Margarita. Bueno, porque yo estoy convencida de que ellos dos, pues lo que están, son personas que no están en contra de la migración, pero lo que está pasando es exactamente lo que ellos dicen. Este no es un asunto local ni municipal, es un asunto federal que tiene que responder el gobierno, y no puede dejar solos a los municipios, y los está dejando solos. México Libre es una respuesta a las grandes necesidades que tenemos o que México tiene para buscar mejores espacios, para tener una mayor resonancia en cuanto a expresiones públicas se tienen. ¿Es una opción de partido político, Margarita, México Libre? Así es decir, nosotros hay 3 hechos relevantes: un partido hegemónico, colapso de los partidos, y también un poder ilimitado. Entonces, frente al colapso de los partidos tradicionales pues tienen sus propias dinámicas. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer frente a ello? Pues generar nuevos partidos, claro que los tradicionales, porque pues hagan lo propio con respecto a sus propios retos, pero sí nuestro país requiere de una nueva manera de hacer política, mucho más cercana a la gente, y que responda pues también a lo urgente en nuestro país: a libertades económicas, libertades políticas, Estado de Derecho, fortalecimiento del sistema de pesos y contrapesos, y también el cuidado del medio ambiente, el desarrollo humano sustentable para nosotros es una bandera fundamental. Y desde luego nuestro movimiento pues se hace partido político, porque pues también tengo la experiencia de la candidatura independiente, y me queda claro que la ley, el único instrumento que nos permite acceder y vigilar el poder, pues son los partidos políticos. Mientras esto siga, pues tendrá que ser por ahí, y por eso muchos ciudadanos estamos convencidos de cumplir con nuestro deber, de intentarlo, de exigir a la autoridad que nos deje libertad de hacerlo, y estoy convencida de que hay muchas mujeres, muchos hombres que quieren un nuevo camino para desarrollar incluso su propia carrera política. ¿Y cómo se pueden encontrar esos pesos y contrapesos de los que nos hablas, Margarita, tomando en cuenta que, bueno, tenemos hoy en día a un partido político que votaron 30 millones de personas por ese partido político, que tiene una gran mayoría en el Senado, en la Cámara de Diputados, y bueno, pues tiene Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de la República? ¿Cómo se pueden encontrar con este panorama esos pesos y contrapesos? Bueno, por un lado, pues sí, la participación ciudadana, cuando se convoca pues a una marcha, pues adelante, y también las redes sociales. Pero una manera eficaz de hacer un contrapeso pues es también organizarnos. Eso es parte de la naturaleza humana, incluso de la naturaleza política. Necesitamos organizarnos para poder deliberar, para poder ser voz, para poder caminar, para que aparezcan otros siendo candidatos, dirigentes, y tenemos que hacerlo. Y ese espacio, o sea, la pregunta de qué hacemos algo, pero así, ¿qué hacemos? Pero de a de veras, ¿qué hacemos? Pues ahí está la respuesta. Que se unan a México Libre. Aquí lo estaremos esperando. Sé que muchos juarenses, pues muchos que me conocen o que de algún modo me han seguido, y que yo los he seguido también, pues
podremos encontrar y coincidir aquí para responderle a México lo que necesitamos responderlo como ciudadanos. Nos necesita de nosotros mayor generosidad, sí. México necesita que seamos todavía más valientes, más generosos, más participativos y eso sí, mejor organizados. Para eso está México Libre. ¿Cuándo inicias la gira por el país o cómo le vas a hacer, Margarita, para reunir esas firmas? ¿Vas a tener gente que te acompañe o que ya te están acompañando? Y otra pregunta sería, ¿tu esposo, el expresidente de México, Felipe Calderón, te acompaña también en esta cruzada por encontrar, por decirlo de alguna manera, para encontrar ese apoyo ciudadano que necesitan en estos momentos? Sí, como no es una campaña ni es un movimiento en torno a una u otra persona, México Libre en Chihuahua se hará con los chihuahuenses, en Juárez se hará con los juarenses. Y de ustedes, de los que me están escuchando, pues dependemos hacer este partido político o este movimiento México Libre. En cuanto a Felipe, por supuesto que cualquier organización política, pues sí le gustaría tener en sus filas y como organizador y participando, pues a un expresidente. Claro que hay de expresidentes, pero bueno, nosotros muy orgullosos del que tenemos en las filas. Buen pleito, ¿no? Que trae con Andrés Manuel, ¿no, Felipe? ¿Perdón? Buen pleito, ¿no? Mediático en las redes que traen Felipe y Andrés Manuel. Pues mira, en realidad no se vale desde el poder linchar a nadie, porque además eso polariza a la sociedad. Pero sí fue fundamental para mí que Felipe saliera a defenderse como una persona honesta, con una familia que hemos trabajado todos y que vemos en México además también como un deber y que hemos visto siempre a la política como servicio. Y en términos también de dignidad tampoco se vale que así intenten aplastarla. Si lo hicieron con uno, lo harán con muchos otros y bueno, pues a mí me pareció bien que hizo la defensa. Pero no es un movimiento que se crea contra nadie ni contra una persona. Se trata de que entremos a puntos que compartimos, a valores que compartimos en momentos muy importantes del país que son urgentes nuestra participación y trabajarle y hacer un camino más que estoy convencida que lo necesita México absolutamente. Bueno, Margarita, pues quiero agradecerte mucho este tiempo que te tomas para platicar con nuestro público aquí en Ciudad Juárez y en el resto del estado de Chihuahua. ¿Algo más que quieras decirles? ¿Algún mensaje? No sé, algún comentario, lo que quieras decir, Margarita. Sí, sé de la fuerza de los juarenses, de la manera de vencer no solo sus adversidades, sino de su capacidad también de organizarse en torno a la democracia, a la libertad, a la defensa de sus derechos. Y por eso me parece fundamental que sean una fuerza importante en México Libre. Entonces, si se registran mexicolibre.org.mx y seguramente yo iré a Juárez porque me encanta ir a Juárez y estar ahí. Muchas gracias, Margarita Zavala. Hasta luego. Muchas gracias a ti, a tu equipo y a tu audiencia. Gracias, hasta luego. Gracias. Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Expectativa Noticias en Canal 6.4, transmitiendo desde Ciudad Juárez para todo el estado de Chihuahua. Regresamos.